Esta historia fue contada por el profeta Natán al rey David en aquellos tiempos, cuando David cometió un grave pecado. Empezó diciendo: «Mira, esto pasó hace mucho, en una ciudad cualquiera. Había 2 hombres que vivían ahí, pero no podían ser más diferentes. Uno de ellos era rico, y cuando digo rico, me refiero a rico de verdad. Tenía montones de ovejas y vacas, tierras que parecían no tener fin, y una casa que parecía un palacio. Su ropa era fina, sus anillos brillaban al sol, y siempre andaba con la nariz en alto, como si el mundo entero le debiera algo. El otro hombre, bueno, era todo lo contrario. Pobre, pero pobre de esos que luchan cada día para poner un plato de comida en la mesa. Vivía en una casita chiquita hecha de barro, con un techo de paja que a duras penas aguantaba la lluvia. Tenía esposa y 3 hijos, y aunque su vida era difícil, era un hombre lleno de bondad y con un corazón más grande que cualquier mansión. Ahora, este hombre pobre no tenía mucho, pero había algo que él cuidaba como si fuera lo más valioso del mundo: una pequeña oveja. Esta ovejita no era como las demás. Él la había comprado con lo poco que había ahorrado durante meses, y desde entonces se convirtió en parte de su familia. Imagínate esto: todas las mañanas él salía al patio, y la ovejita lo seguía como un perrito. La alimentaba con lo mejor que podía encontrar, aunque eso significara que él y su familia comieran menos. Sus hijos jugaban con ella, y cuando el día terminaba, la ovejita dormía en la casa, acurrucada junto a los niños, como si fuera otro miembro de la familia. Una noche, mientras acariciaba la cabeza de la ovejita, el hombre pobre le dijo en voz baja: «Eres más que una oveja, ¿sabes? Eres parte de nosotros. No sé qué haríamos sin ti». Y aunque la ovejita no podía hablar, sus ojos brillaban como si entendiera cada palabra. En cambio, el hombre rico ni siquiera sabía cuántas ovejas tenía. ¿Te imaginas eso? Tenía tantas que nunca las veía. Las cuidaban sus criados, y para él no eran más que números, algo que hacía que su riqueza creciera. Un día, llegó un viajero a la ciudad. Era costumbre en ese tiempo recibir a los viajeros con comida y techo. Este hombre, cansado y con la ropa llena de polvo del camino, fue directo a la casa del rico, porque, claro, se notaba desde lejos que ahí no faltaba nada. Tocó la puerta y, después de unos segundos, un sirviente lo dejó pasar. El hombre rico, sentado en una silla enorme, lo recibió con una sonrisa fría, más de compromiso que de amabilidad. «Bienvenido», dijo, estirando la mano como si estuviera haciendo un gran favor. «¿Qué necesitas?» «Señor», respondió el viajero inclinando la cabeza, «he venido de muy lejos y no he comido en días. ¿Podría ofrecerme un poco de comida?» El rico lo miró de arriba a abajo, evaluándolo como si estuviera decidiendo cuánto esfuerzo valía ayudarlo. Luego chasqueó los dedos para llamar a uno de sus criados. «Prepárenle una comida», ordenó, pero justo cuando el criado iba a salir, el rico lo detuvo. «Espera, no uses ninguna de mis ovejas. Hay un hombre pobre al otro lado del pueblo. Tiene una ovejita que siempre lleva cargando como si fuera su hija. Ve y tráela». El criado dudó por un segundo. «¿La ovejita del hombre pobre?», preguntó, sorprendido. «Señor, ¿por qué no tomamos una de las suyas? Tiene tantas que ni se notará». El rico frunció el ceño. «¿Acaso te estoy pidiendo tu opinión? Haz lo que te dije». El criado bajó la cabeza y salió de la casa. Al otro lado del pueblo, el hombre pobre estaba en su pequeño patio, cuidando su jardín, mientras la ovejita mordisqueaba la hierba a su lado. El sol estaba bajando, y el aire tenía ese olor fresco que solo viene al final de un día,
de trabajo duro. De repente, escuchó pasos. Miró hacia la entrada y vio al criado del hombre rico acercándose con una expresión seria en el rostro. «Buenas tardes», dijo el criado, pero su tono no era amigable. «Buenas tardes», respondió el hombre pobre, limpiándose las manos en la ropa. «¿En qué puedo ayudarle?». El criado no perdió tiempo. «Vengo a llevarme tu oveja». El hombre pobre se quedó helado. «¿Mi ovejita?», preguntó incrédulo. «Pero es todo lo que tengo». El criado suspiró como si quisiera evitar una discusión. «Es una orden del hombre rico. La necesita para preparar una comida para un viajero». «Pero él tiene cientos de ovejas», dijo el hombre pobre tratando de razonar. «¿Por qué querría la mía? Es solo una ovejita pequeña. Para nosotros es como parte de la familia». El criado lo miró con algo de pena, pero sabía que no podía desobedecer. «Lo siento, pero no puedo volver sin ella». El hombre pobre trató de proteger a la ovejita, colocándose frente a ella, pero el criado era más fuerte. Se acercó, tomó a la ovejita en brazos y, a pesar de los balidos desesperados del animal y las súplicas del hombre pobre, se la llevó. «Por favor», gritó el hombre pobre, con los ojos llenos de lágrimas. «Es lo único que tenemos». Pero sus palabras se perdieron en el aire. El hombre pobre se quedó ahí, viendo cómo su ovejita desaparecía en la distancia. Sus hijos, que habían salido al escuchar los gritos, lo abrazaron, y él trató de consolarse pensando que, tal vez, Dios veía su dolor y no lo abandonaría. Mientras tanto, en la casa del rico, la ovejita fue sacrificada y servida al viajero, quien comió sin saber el sufrimiento que había causado. Y así, aquella pequeña ovejita, que significaba todo para un hombre pobre, terminó siendo víctima de la avaricia y la insensibilidad del hombre rico. Cuando Natán terminó de relatar la historia, el rey David, conmovido e indignado, se levantó de su trono. Su rostro reflejaba una mezcla de ira y asombro, y su voz retumbó en la sala del palacio. «Ese hombre merece morir», exclamó David lleno de furia. «¿Cómo pudo ser tan despiadado? Debe pagar por lo que ha hecho devolviendo 4 veces el valor de la oveja, porque no tuvo compasión». Natán, que había observado al rey con calma, dio un paso adelante y lo miró directamente a los ojos. Su voz, aunque tranquila, tenía una fuerza imponente. «Tú eres ese hombre». David quedó en silencio, como si esas palabras lo hubieran golpeado físicamente. Su expresión pasó de la ira al asombro y luego a una profunda vergüenza. Natán continuó, sin desviar la mirada. «Esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu amo y las esposas de tu amo, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto hubiera sido poco, habría hecho por ti cosas mucho mayores. Pero despreciaste la palabra de Jehová al hacer lo que es malo a sus ojos. Mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas, y tomaste a su esposa como tuya. Por eso, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me despreciaste al tomar a la esposa de Urías como tu esposa». Las palabras de Natán atravesaron el corazón de David como una espada. Él sabía que lo que el profeta decía era verdad. Había cometido un grave pecado, no solo contra Urías y Betsabé, sino contra Jehová mismo. David cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. «He pecado contra Jehová», dijo, con la voz quebrada y el rostro lleno de lágrimas. Natán, al ver el arrepentimiento sincero de David, respondió con un tono más suave: «Jehová ha perdonado tu pecado. No morirás por esto, pero debido a que con este acto despreciaste a Jehová
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David se inclinó aún más, reconociendo que las consecuencias de sus actos eran inevitables. A pesar de su arrepentimiento, entendía que sus decisiones habían deshonrado el nombre de Jehová, y ahora debía enfrentar las consecuencias de sus actos. En los días que siguieron, David se postró en oración y ayuno, rogando a Jehová por misericordia. Esos momentos de humillación y arrepentimiento lo llevaron a escribir el Salmo 51, donde expresó su profundo dolor y su anhelo de volver a estar en paz con Jehová. Lávame por completo de mi error, y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones, y mi pecado está constantemente delante de mí. Contra ti solamente he pecado, y he hecho lo que es malo a tus ojos. Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y pon dentro de mí un espíritu nuevo y firme. Aunque el hijo que había tenido con Betsabé murió, David experimentó el perdón de Jehová. Aprendió que aunque las consecuencias del pecado son inevitables, Jehová es misericordioso y está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente.